Buenos días, soy Padre Bashir, el pastor del Panhandle de Oklahoma, y estamos aquí con el episodio número 2 de nuestro estudio del libro de Instrucción General de Misa Romano. Y tenemos aquí, empezamos con 91 y vamos al parágrafo, creo que 189 o algo así. Entonces, tenemos mucho de cubrir hoy. Si ustedes apenas que llegaron y empiezan con el número 2, ustedes pueden también regresar y ver el video número 1, la parte número 1, episodio. Y si ustedes no tienen el libro o el documento del Vaticano, se puede buscarlo aquí abajo en los links que vamos a proveer para que ustedes tengan la oportunidad de seguir con nosotros. No tienen que leer todo. Si ustedes no han leído esto, pues no tienen que primariamente leer todo de aprender algo. Pero es mejor porque ustedes van a tener una fuente para entender más de lo que está pasando. Ok, entonces ya vamos a entrar por eso. Entonces, número 91, que todos, por lo tanto, sean ministros ordenados o fieles laicos al desempeñar su misterio u oficio, hagan todo y solo aquello que les corresponde. Y esto, bueno, significa para nosotros que cada uno tiene su trabajo y nada tiene la duplicación. Son partes, como hemos hablado la última vez, cuando tenemos los diálogos o cuando tenemos la llamada, la respuesta. Es importante todas las partes, pero el sacerdote no debe hacer lo que es esta parte de los laicos. Y los laicos no deben hacer la parte del sacerdote. Ok. 92. Cada Eucaristía es dirigida por el obispo. Él siempre debe dar la bendición. Okay. Significa que cuando está presente el obispo, él siempre está dirigiéndolo, pero también él está dirigiendo la misa aquí por su ejemplo, su modelo, y por eso muchas veces estamos modelando nuestra misa después de cómo se hace en el catedral, porque esto es su parroquia fijo, y entonces vemos cómo está haciéndolo, porque el obispo es el liturgista principal de su diócesis. Entonces, estamos siguiendo su enseñanza, su modelo, su modo de hacer. Número 93. Un presbítero en persona Christi preside al pueblo fiel. Está importante otra vez de recordar que el sacerdote, mientras está en la misa, acta en persona Christi Capitus, que significa en la persona de Cristo. Ok, 94, el diácono es la última parte de los tres órdenes sacra. Tenemos obispo, presbítero, sacerdote y diácono. Y él es ministro de la palabra y del altar. 95, tenemos aquí dice, evita toda apariencia de singularidad o de división. Y esto es importante porque, como hemos hablado, debemos hacer lo que es aparte a nosotros o que appartiene a nosotros. Y no debemos entonces tener las cosas individuales. No debemos tener nuestras propias ideas de cómo hacer esto o hacer este. Debemos seguir el modelo de la iglesia, porque en la unidad también vemos bueno, como dice, los fieles son un pueblo santo, un solo pueblo santo. Y cuando actúan juntos en la unidad,
se parece. Puede ver, especialmente los demás afuera de la iglesia. Ellos pueden examinarnos y ver que estamos unidos en Cristo y no tenemos yo mis propias devociones que estoy haciendo en este momento o yo tengo mi propio modo de hacer las cosas. No, estamos haciendo lo que enseña la iglesia para que estemos juntos. Ok, y también habla más adelante, 96. Esta unidad se hace hermosamente visible cuando los fieles observan comunitariamente los mismos gestos y posturas corporales. Entonces, no debemos seguir nuestras propias ideas de cómo hacerlo. Debemos tener los gestos y posturas corporales mismos. Pero también esto, 95 y 96, hablan de una participación plena, activa y fructífera. Que debemos entonces aplicarnos bien a lo que está nuestra parte, nuestros deberes. Pero también vemos todo esto en la unidad y en la acción. Ok. Uy, no debe salir. Ok. También, esto, no, 97. No debe negarse a servir cuando se le solicite. Esto significa cuando el sacerdote está pidiendo ayuda, está dando a nosotros para invitarnos a ser un ministro o algo así. No debemos negar porque estamos invitados a servir los misterios grandotes. Es posible que no sabemos qué hacer. Está bien. Por lo menos si Él está pidiendo nuestra ayuda, Él tiene responsabilidad de darnos el entrenamiento, de ayudarnos, de saber qué es lo que debemos hacer. Pero cuando está pidiendo servicio, ministros, bueno, entonces debemos responder que sí, solamente que no sé cómo hacerlo. Entonces, enséñemelo. Entonces, 98 habla de los acólitos instituidos, no servidores y no monaguillos. No está hablando en este momento de estos. Un acólito instituido es como un monaguillo, pero tiene más que ver con la idea de un seminarista o algo así. Están instituidos por el obispo y tienen un papel bien fuerte. Los monaguillos, sí, ellos actúan como en el oficio de un acólito, pero ellos no son acólitos. 99, lector instituido. No es uno que lee, difícil en español, porque en inglés tenemos lector y reader. Pero en español, el lector y uno que lee. Un lector instituido es así por el obispo, por una razón bien fuerte. Normalmente seminaristas están instituidos como lectores. Ok, pero también esto toca en algo que estamos hablando la última vez, cuando estamos hablando de la autoridad del documento. Porque esta semana pasada, 2 semanas pasadas, el Papa Francisco permitió por la primera vez las mujeres de estar instituidas como lectores y acólitos. Es un cambio nuevo. Él puede hacerlo con todo gusto que tiene, pero es que debemos entonces de dar reconocimiento a lo que es la autoridad. Que esto también cambie en nuestras mentes, no cambie el documento de la instrucción general, porque no habla de los hombres, pero habla más de simplemente acólitos instituidos. Pero debemos saber que esto es un cambio que afecta las cosas. Ok, número 100. Si no hay acólito instituido, puede tener laicos para llevar la cruz, incensario, vino, agua, pan, cirios, velas, y los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Entonces, dice que, ok, si no hay, está bien, los laicos pueden hacerlo. Todavía los acólicos, no alcohólicos, acólitos son laicos, pero
tienen una responsabilidad instituida. Pero si no hay, está bien. Podemos tener los que leen, los servidores, monaguillos, pueden servir en otras maneras. 101. Cuando no hay lector instituido, laicos pueden leer, pero con formación. Es bien importante que hablen mucho de la formación de los que van a leer. No habla tan fuertemente con los que van a servir, pero también, bueno, la idea es bien razonable que también van a recibir un entrenamiento, pero una formación para los que van a leer. Y vamos a continuar poco a poco de aumentar nuestra formación de los lectores especialmente y los demás que quieren de entrar en las escrituras. Ok, salmista, pues debe saber cantar. No debemos tener un salmista que no puede cantar. 103, el papel de los músicos es fomentar la participación. Es importante. Ellos no están así para ser la banda, ¿no? Esto es bien protestante. Los protestantes, ellos tienen algo de venir, disfrutar, de escuchar, todo esto. Pero no, la iglesia nos enseña que es la participación. Entonces, los músicos ayudan a los demás de entrar en la música, de cantar y todo. 104, cantor es para dirigir, ayudar los fieles. 105, sacristanes, hay otros trabajos que existen, comentaristas, pero nunca desde el ambón, ujieres y saludos, las personas que saludan, las personas que invitan adentro, que ayuden en ciertas cosas. Todos estos podemos usar, son ayudantes en la misa para que continúe la celebración bien. Ok, entonces número 106 es un MC. El MC, el maestro de ceremonias, él puede dirigir o ella, como normalmente es un acólito instituido o acólita ahora instituida, y ellos dirigen todo, incluyendo los obispos. Tienen que escuchar a ellos porque ellos tienen el poder de dirigir la misa y todo, todas las partes. Ok. Siguiente, el pastor o rector. Rector es uno que está en carga de algo que no es de su parte. O bueno, él tiene el poder de dirigir, pero no es pastor. Como el catedral, el pastor correcto es el obispo. Pero mientras él tiene muchas cosas que hacer, no puede estar ahí todo el tiempo. Entonces tiene un rector en su lugar para continuar con la delegación de todo eso. Entonces el pastor o rector puede delegar a los laicos para las funciones no sacerdotales o no diaconales. Si es algo diaconal o sacerdotal, no se puede delegar a los laicos. Ok, número 108. El sacerdote celebrante puede hacer todo a menos que esté presente un obispo. Entonces significa que el sacerdote puede hacer las cosas, pero si esté presente un obispo, entonces toca al obispo, porque él tiene el nivel del orden sagrados más llena, más plena. Entonces, toca a él de celebrar todo eso. 109, la división de deberes está bien, pero no la división de un deber. Por ejemplo, las lecturas. Si hay muchas cosas que hacer, se puede dividir las cosas entre los ministros que se pueden, que no son sacerdotales, diaconal, o mientras es sacerdotal entre diferentes sacerdotes, o mientras diaconal que se puede dividir entre diáconos. Pero no se puede dividir un deber. Por ejemplo, la lectura. La primera lectura no se puede leer dos personas la primera lectura, o no se pueden leer la primera parte y la segunda parte. Es prohibida.
excepto la excepción es la pasión, el narrativo de la pasión. 110, se puede hacer muchas cosas. Es cosa muy fácil de entender que una persona puede hacer diferentes trabajos. 111, debe haber armonía en la celebración. Sin embargo, el sacerdote presidente elige por sí mismo. Significa que entonces debemos tener una idea de cómo hacerlo. Hay diferentes opciones y normalmente es al pastor de decidir después de escuchar a las personas que pueden o no se pueden hacer, pero es dirigido por el pastor. Pero es de armonía en la celebración, entonces uno no debe escoger el lector, por ejemplo, no debe escoger de hacer cosas diferentes, aunque son opcionales. Deben tener un modo de hacerlo en la celebración. Sin embargo, el sacerdote presidente elige por sí mismo. Significa que si él quiere hacer o es su espiritualidad de hacer una cosa, una opción legal, él puede elegir de hacer esto en lugar de eso. Ok, 112. La mejor misa es un obispo con sacerdotes, diáconos, laicos en plena participación activa. Esto es la mejor misa que podemos imaginar. No es muchas veces que lo tenemos, pero así debe ser el máximo. 113. Cualquier comunidad es genial, pero aún más o aún mejor es la comunidad parroquial, como en el domingo. Que dice que hay a veces que tenemos retiros y hay una misa durante el retiro. Esto está bien, es genial, pero mejor es la comunidad parroquial. Cuando estamos unidos así en la parroquia, esto es mejor que cualquier otra comunidad de celebración. Ok, 114 habla de misas conventuales o comunitarias. Y habla mucho de los órdenes o los que dicen cánones, que tiene mucho que ver con el catedral. Y estos hablan de diferentes grupos. También con los seminaristas, ellos también hablan de misa comunitaria. Por regla general, los sacerdotes deben concelebrar. Entonces, si ellos están presentes, ellos deben estar ahí. Ok, y entonces llegamos al número 115. La congregación puede ser una de los fieles. ¿Qué significa? Que una congregación incluye una sola persona, otra que el sacerdote. 116, el diácono, si está presente, debe servir como los sacerdotes deben concelebrar si están presentes. Si no hay ninguna otra razón por qué no pueden hacerlo, como ellos ya hicieron una misa en el día. Igualmente a los acólitos instituidos y lectores instituidos y los cantores, todos deben servir si están presentes. Pero no significa que si tenemos muchos de ellos, todos deben servir, pero por lo menos debe ser representados algunos de ellos en la misa. 117, altar, al menos una tela blanca, candelabros, 2, 4, 6 o 7. Dos a los lados, 4, 6 cuando hay un crucifijo y 7 cuando hay un obispo. Se toma el crucifijo y pone la vela, el cirio, séptimo, para decir que está presente uno de los descendientes de los apóstoles con nosotros. El crucifijo. También tenemos libro de los evangelarios, como hemos usado hoy y que vamos a continuar de usar. Número 18. A la cátedra, a la silla del sacerdote o del obispo. Debe tener ahí el misal y el himnario.
El ambón debe tener el leccionario ya puesto con todas las lecturas listos o listas. Credencia, que es la mesa cerca del altar, cerca que contiene todas las cosas para el altar, con todo lo demás. Palia, que es opcional. Hostias, agua y vino, o a menos que se procesen. Entonces, si no están ahí, que deben por lo menos llevar en la procesión a los regalos, los dones de la misa. Agua para la bendición, si es la Pascua, que tenemos durante este tiempo de Pascua la opción de tener agua bendita. Y el cirio, velo lo siento, el velo de cáliz es loable. ¿Qué significa? Que tenemos el velo de cáliz, que no hemos usado aquí, que vamos a usar en el futuro, pero es opcional, pero también loable. 119. El sacerdote debe llevar alba, estola, cásula. El diácono, alba, estola, dalmática. Otros, como los acólitos, alba o lo que es lícito. Donde hay, bueno, voy a explicar lo que es lícito, porque hay un otro documento que habla de la cooperación entre los laicos y el sacerdote en los misterios y la vida de la iglesia. Y ellos dicen en esto que no debe ser ninguna confusión del papel. Entonces, el alba tiene más que ver con el santuario, especialmente alrededor del altar. No debe entonces llevar cualquier persona una alba. Entonces habla por eso, lo que es lícito, lo es legal para llevar. Entonces hay la diferencia. Muchas veces solamente el alba appartiene a los laicos cuando es un acólito o un monaguillo, pero otra vez es otro tipo de vestimiento. Donde hay una procesión de entrada, el libro de los evangelios debe andar en la procesión. En días más grandes debes anticipar el libro de evangelios, incienso, cruz y cirios. 120. Sin diácono, tiene torífero, lucífero, crucífero, evangelífero y el sacerdote. Un terífero, que es que él lleve el incienso, él o ella lleve el incienso. El lucífero, los lucíferos, es un nombre bien fuerte para nosotros, pero también Satanás llevaba el nombre de Lucífero porque él estaba llevando el luz. Esto es que significa fero, es latín para llevar. Entonces el que lleve la luz, Lucífero, para los sirios, crucífero, el que lleve la cruz, y también evangelarífero, es que es una palabra inventada por mí, porque el libro de Evangelios se dice evangelario, algo así. Entonces, evangelarífero, el persona que lleve el libro de Evangelios. Ok, también el sacerdote. Y bendice él con incienso, con el seño de la cruz, el altar y todo esto. Ok, 121. Procesión tiene canto de entrada. Debe entonces siempre. Ok. 122. Sacerdotes y ministros se inclinan profundamente. También, vamos a hablar de eso más adelante, pero también se puede arrodillarse de inclinarse y genuflectarse profundamente. Ok, el crucifijo se pone cerca del altar si no hay un crucifijo en el altar, pero no deben estar dos ahí. Si hay uno en el altar, debe llevar el crucifijo a un lugar digno. Los cirios y el libro de Evangelios
en el altar. 123. El sacerdote besa el altar, luego enciende la cruz y el altar. 124. El sacerdote a la silla. La canción termina, la gente de pie. Empieza con el señal de la cruz. Responden amén, saludo y un introducción es posible, pero debe ser corto, dice. 125, acto penitencial con el Kyrie. Si incluye el Kyrie, pues entonces a lo mejor, pero hay 3 opciones al sacerdote, especialmente al pastor, para que tengamos una unión, una celebración unido. Entonces, 126, gloria cuando se le indique, porque no tenemos gloria durante Adviento ni Cuaresma. 127, oremos. Entonces hay un breve silencio para podemos recordar que estamos en presencia de Dios y también estamos hablando directamente al Señor. El sacerdote habla de nuestra parte, pero también aclamamos con el amén. 128. Todos se sientan, las lecturas del ambón con el leccionario y allí termina con Verbum Domini, Deo gratias, o simplemente palabra del Señor. 129. El salmista o lector proclama el versículo y la gente responde. Es bien importante a mí que responde la gente. Habla de esto y habla que es la gente que responde. Entonces el salmista o el lector no debe también responder, porque es un poco loco que la persona está haciendo la llamada y dando la respuesta también. Si necesita ayuda a la gente, pues ciertamente. Pero si es fácil de recordar y responder, de dejarles hacerlo. 130, si hay segunda lectura, haga 128, normal. 131, todos se ponen de pie, cantan aleluya o otro canto. Durante Cuaresma no podemos cantar el aleluya porque estamos en preparaciones para el sacrificio del Señor. 132, si incienso, el sacerdote habla de cargar el incienso y lo bendice. El sacerdote se inclina profundamente ante el altar y reza una oración en silencio para preparar su alma para proclamar las sagradas palabras de Jesucristo. 133. Entonces el incienso y cirios andan primeros, y luego el sacerdote con el evangeliario se vuelven hacia el ambón con respecto. Okay, entonces esto es para las personas que están en el resto de la iglesia. Ellos deben tornar sus cuerpos a ver el ambón, porque es un signo de respeto. También 134, señalado con el pulgar el libro y asimismo en la frente, en la boca y en el pecho, lo cual hacen también todos los demás. El sacerdote besa y dice oración secreta. Todos estos signos de respeto para la palabra de Jesucristo, que es la palabra hecho carne. Entonces es que tenemos este signo de la cruz, que el Señor esté en mi mente, en mis labios y en mi corazón. También al final besa el sacerdote el libro y dice una oración secreta. 135. Si no hay lector, el sacerdote lo hace todas las lecturas quedándose en el ambón. Ok, entonces se me olvidó 136, entonces aquí lo tenemos aquí postado. La homilía, habla de la homilía que puede dar desde la silla en la cátedra o del ambón. 137, a las palabras,
porque estamos hablando del credo, et incarnatus est, todos se inclinan profundamente. Entonces, tal vez ustedes me han visto en la misa que me inclino 90 grados así, porque dice que debemos inclinarnos todos profundamente, porque es un gran signo de respeto, especialmente a lo que pasó que bueno, la palabra se hizo carne y se hizo hombre para estar entre nosotros. Pero se arrodillan las personas en la anunciación y la Navidad en esas palabras, como hemos hecho ya. Ok, 138. El sacerdote en la silla puede para las oraciones de los fieles. Después de las oraciones de los fieles, todos se sientan, comienza el canto de la ofrenda, si existe, y el acólito pone parte del altar, está preparando el altar. 140, procesión de los regalos que están presentados y el sacerdote los recibe. 141, bendito eres Señor Dios. Es la oración que dice el sacerdote y que está levantando la patena con la hostia. Está diciendo esto no en voz alta, en voz baja, pero si no está cantando, si no hay un canto en este momento, entonces dice en voz alta y es una invitación, es una llamada y busca la respuesta de las personas, de los fieles. 142, mezcla agua y vino, y tiene una oración para esto. Entonces, de nuevo, bendito eres, Señor Dios, y también está levantando el cáliz en voz alta si no hay canto. Ok, 143, el sacerdote se inclina y dice una oración, preparando de esperanza para este sacrificio. 144, si hay incienso, el sacerdote primeramente inciensa la ofrenda, la cruz y el altar, y después un ministro ayuda para, muchas veces, un monaguillo, para incensar el sacerdote y después la gente. 145, se lava las manos el sacerdote y reza otra vez una oración de preparación. 146, el sacerdote los invita a orar y responden a la gente. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso, que el Señor acepta de tus manos. Entonces, también hay oración sobre los regalos, los dones, y también aclamación. Amén. 147, hay la plegaria eucarística, dicho por el sacerdote solo, es otra parte para el pueblo, especialmente en medio cuando está diciendo Mysterium Fidei, misterio de la fe, que hay de responder, y también al final con el responsorial de amén, el gran amén. Entonces, pero el sacerdote debe decir las palabras. He oído y yo sé que existe muchas veces las personas que andan a misa vez tras vez y ellos aprenden las palabras que dicen el sacerdote y ellos están diciendo en voz baja, pero todavía están diciendo las palabras, pero appartiene al sacerdote, no a los fieles. Entonces no es justo, no es legítimo que los fieles dicen las palabras del sacerdote. Y también dicen al final que mejor si está cantado. 148, el prefacio, la llamada. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Con las respuestas, levantarse el corazón, lo tenemos lavado hacia el Señor. La oración y entonces la aclamación
Y esta vez la aclamación no es amén, es sanctus, el santo, santo, santo. 149 menciona el Papa y el Obispo propio y otros durante la plegaria. Es importante que estamos orando para ellos. 150, las campanas suenan para señalar a las personas de la consagración, también en la elevación. Y si a veces si existe el incienso y las personas que hacerlo, entonces se hacen en la elevación. Pero es bien importante. Lo hemos usado aquí en Gaiman, pero en las misiones sí estamos usando más. Entonces vamos a aclarar la cosa y con los monaguillos vamos a tener las campanas también aquí, señalando cuando el sacerdote impone sus manos y entonces empieza la consagración. Y 151, el sacerdote, Mysterium Fidei, el misterio de la fe, y la gente con la aclamación, que uno de los tres opciones que dirige el pastor. 152, esta oración que el sacerdote dice junto con la gente. Está hablando del Padre Nuestro. Entonces, es de compartir esta parte. Después continúa en 153 la embolía, que es parte de la oración que da extra fuerza a la oración, y finalmente con la aclamación de la gente. 154, vuelto hacia el pueblo, anuncia la paz. Es bien importante porque habla, y vamos a hablar más de esto adelante, pero la dirección del sacerdote. Tenemos todas esas direcciones, no solo aquí, pero en el misal romano directo, no solamente en las instrucciones, que habla de la dirección del sacerdote, que habla que necesita él, porque está con su espalda a las personas, porque está hablando directamente a Dios, de frente del pueblo de Dios, está hablando directamente a Dios. Entonces da la vuelta, no está voltando hacia el pueblo para anunciar la paz, porque está hablando directamente al pueblo en este momento, invitándoles directamente. Y entonces, si tienen seño de la paz, pueden intercambiarlo. El sacerdote, pero se queda ahí en el santuario. Y 155, a la mezcla del pedacito de la hostia en el vino, la sangre de Cristo. 156, la oración preparatoria del sacerdote, mientras están cantando las personas el Agnus Dei, el Cordero de Dios. El sacerdote está haciendo preparaciones, oraciones. 157, el sacerdote da la genuflexión, y en los Estados Unidos todos están arrodillados. En otros lugares no es así. Pero depende de su conferencia de obispos. Pero en los Estados Unidos tenemos esta devoción fuerte, costumbre, y por eso es ley que estamos todos arrodillados en este momento. Si no se puede arrodillarse, todo el mundo debe saber que se pueden sentarse fácilmente. No hay ninguna vergüenza si uno se puede. Entonces, a la gente, como estamos hablando de las direcciones, a la dirección, ¿qué es la dirección del sacerdote? Entonces, a la gente, la vuelta a la gente, dice, Ecce Agnus Dei. Esto es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Y responde la gente, Domine, oh Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Ok. Entonces, dice en 158, al altar. Entonces, él está volteando al altar. El sacerdote se comulga y dice sus oraciones, porque también hay más oraciones, pero en silencio.
el 159 comienza el canto para la comunión, si existe. 160 los comulgantes se acercan procesionalmente, que vienen en procesión. No deben entonces intercambiar el seño de la paz en este momento, de saludar a las personas, de hacer otras cosas. Deben enfocarse bien en procesión porque están haciendo algo bien real. No simplemente real en el modo de ser verdadero, pero real en el modo de estamos en el reino de Dios. Entonces estamos haciendo algo bien real. Debemos tomar bien en cuenta lo que estamos haciendo. Sin tomar, sin entregar. Okay. Esto refiere a la hostia. Cuando está presentando el sacerdote el cuerpo de Cristo, o Corpus Christi. Entonces no debe tomar, no debe ni tomar de la mano del sacerdote, ni entregar, de tomar a mí y dar a un niño o algo así. No. Es de recibir. Si estamos recibiendo en la mano, debemos recibir la Eucaristía, no de tomar, no de entregar a otras personas. La norma aquí, uno recibe de pie, pero dice, no, no exactamente dice todo esto en la forma en español, porque no habla de las excepciones de los Estados Unidos, porque es el documento universal, pero aquí en los Estados Unidos es la norma que estamos de pie. Si se lee la parte en inglés, se puede encontrar cuando habla de los Estados Unidos y las preferencias y todo. Pero la norma aquí, les digo, es de pie. Pero a nadie se le puede negar que se arrodille. Entonces, si uno quiere recibir arrodillado, está bien. Debe dar un gesto de reverencia y recibir en la lengua, que es normal a todo el mundo y es el modo en que es legal, legítimo a todo el mundo. O en mano, que es a los Estados Unidos y a algunos otros países, no muchos, que tienen el permiso de recibir en la mano. Entonces, pero si aquí en los Estados Unidos, si estén ustedes en los Estados Unidos, se pueden decidir cuál prefieren, cuál de los dos. 161, Corpus Christi, dice el sacerdote, amén, y consumido la hostia, o el hostia, en su totalidad. 162, otros sacerdotes pueden ayudar. Si no están presentes ellos, ningún otro sacerdote, y el número es muy grande, entonces podemos usar a los ministros extraordinarios de Sagrada Comunión, comenzando con los acólitos instituidos. Si el número es muy grande y no está presente los sacerdotes ni otros ministros ordinarios, podemos entonces usar los extraordinarios. Es una cosa que no está bien definido aquí porque no quiere definir con un número exacto de este o este o este. Pero debemos recordar que sí, es que el sacerdote o en la comunidad, que no es que debemos correr por esto. Y muchas veces basta con el sacerdote solo, que no necesitamos tantas personas, pero es una tentación, especialmente en los Estados Unidos, para hacerlo más rápido, más rápido. Entonces necesitamos 20 personas, 20 ministros extraordinarios. No, enseña la iglesia, no es necesario. Un número muy grande, lo he visto en Roma, en las misas del Papa, cuando hay 20,000 personas en una misa. Entonces ellos sí necesitan algunos más para ayudar. Muchas veces, casi todas las veces, otros sacerdotes o también a veces diáconos. Pero no es algo que debemos tener cada misa. Los ministros extraordinarios, si están usados, no se acercan al altar antes de que el sacerdote comulga.
y también no debe tomar, pero debe recibir am, eh, las hostias o para distribuir. 163. Después el sacerdote consume vino consagrado y hostias, o reserva las hostias en el tabernáculo así, y el sacerdote purifica. El 164, el sacerdote va a su silla y hay un silencio sagrado o un canto. 165, en la silla o el altar, el sacerdote a la gente les invita, oremos. Pero también al altar, regresa al altar para decir la oración al Padre Santo. Entonces hay un breve silencio, así ya está hecho cuando estaban sentados. Entonces no hay silencio breve. Y responde toda la población, los fieles, amén. 166, anuncios breves, si son necesarios. Ok, dice en español, dice si los hay. Pero en inglés dice si son necesarios. Es bien diferente a las traducciones. Si los hay, si existen, ok, debemos tenerlos. No. En inglés dice si son necesarios. Entonces yo tenía que andar al documento en latín, que es lo único que tiene fuerza, es en latín, porque es el único que es oficial. Los demás son no oficiales, las traducciones no oficiales. Entonces lo que rege, lo que tiene fuerza, es el documento en latín. Entonces dice, si habiende sunt, que significa si son necesarios, si absolutamente, si tenemos que tenerlos, entonces de tenerlos. Entonces, yo sé que en el sueño dice que sí los hay. No, sí son necesarios, debe decir. 167, bendición. Y todos responden amén. Puede tener una bendición solemne, entonces vamos a oír esas palabras. Inclínese la cabeza para recibir la bendición de Dios. Y cuando esté presente un obispo, él nos da la bendición con en forma crucifijo o de forma de cruz 3 veces. El sacerdote una vez solamente, jamás se puede dar de 3 veces, no es permitido. 168, ita missa est, es latín, pero me gusta mucho porque pueden ir en paz. Bueno, está bien. Es la traducción de esta parte, pero no lleve todo lo que significa. Ite es de vete, que salgan, porque misa est significa está enviado, está mandado, está por hacer algo. La iglesia que dice que tenemos una misión y por eso salgan, salgan de aquí porque están de misión. Y es muy bonito esto. Ok, entonces vamos un poco más rápido porque esto es una revista, pero solamente con algunos otros cambios. 169, el sacerdote besa el altar profundamente, profunda reverencia, y los ministros pueden retirarse, normalmente solamente los servidores. Cuando tenemos aquí, dice que está profunda la reverencia. Vamos a ver adelante en el próximo video que va a hablar de esta profunda reverencia. No es solamente de inclinarse, porque cuando vemos que hay un tabernáculo en el santuario, entonces debe genuflectarse.
Ok, 170. Si sigue otra acción litúrgica, no hay saludo, bendición ni despedida. Por ejemplo, cuando tenemos exposición aquí los viernes, solamente tenemos la oración y responde la gente amén. Y no hay saludo, no hay bendición, no hay despedida, porque estamos ya entrando en otra acción litúrgica. 171, con diácono, con vestiduras sagradas, el diácono asiste al sacerdote a su lado, con muchas funciones del diácono. 172, procesión con el Evangelio. En la procesión debe llevar el libro de Evangelios. 173, en el altar no hay reverencia hasta que las manos estén vacías. Es un arreglo normal. Cuando están llevando una cosa no se puede reverenciar también como uno debe. Porque si se inclina profundamente, entonces están dirigiendo el libro de Evangelio al piso, a la tierra, y esto no da reverencia ni al libro tampoco. 174, ayuda al sacerdote, el diácono, tal vez sosteniendo el misal, si no está presente monaguillos, algo así. 175, el libro de los evangelios e incienso, como la otra parte. Vemos que él se encarga de esto y él ayuda al sacerdote con el incienso. También bendición del obispo. Cuando el diácono está andando para proclamar el evangelio y él da el incienso sobre el libro, al final, él no, si está presente el obispo, él no besa el libro. Él da la oportunidad de besar el libro al obispo. Y si quiere, el obispo puede bendecir también la gente con el libro de evangelios. El sacerdote no se puede, el diácono no se puede. Entonces, 176, en ausencia de otros, el diácono puede tomar las lecturas, leerlos para el pueblo. 177, las oraciones de los fieles pertenecen al diácono. Debe hacerlo si está presente. 178, es responsabilidad suya para preparar el altar y asistir en la incensación directamente al sacerdote y al pueblo. También él prepara el cáliz. 179, ayuda con el cáliz durante la plegaria y también con el misal. A veces si él necesita mover las páginas, él puede hacerlo para ayudar al sacerdote, el celebrante. También, pero él debe estar arrodillado. Lo vimos cuando hay la imposición de las manos sobre los dones y finalmente cuando está genuflectando el sacerdote, cuando anda por arriba, anda el diácono también. Ok, 180, el diácono eleva el cáliz. 181, el diácono, si está presente, evita a la gente de intercambiar la paz. Si se hace, pues durante el COVID no estamos haciéndolo. 182, después el sacerdote, el diácono, recibe ambas especies. Entonces, primero el sacerdote y después el diácono. Y si están ofrecidos las ambas, el diácono toma el cáliz. Yo voy a hablar directamente de esto por un momentito porque es interesante que está presumido que solamente si hay el sacerdote, el diácono, va a tomar el sacerdote las hostias, el diácono el cáliz. Entonces, no hay previsto en este momento en la idea de la iglesia que vamos a tener a muchas personas, muchos ministros de la Sagrada Comunión. Entonces, es la idea que el diácono va a tomar el cáliz, el sacerdote esto. Y no están pensando en las misiones, no, la iglesia católica no está pensando tan pequeñamente.
porque también en Roma ellos tienen muchas iglesias bien grandotes. Ellos también están pensando en ellas. Entonces no podemos simplemente decir, ay, pero aquí tenemos cosas diferentes. No tenemos cosas diferentes. Pero es la idea prevista por la iglesia de no tener tantas personas, tantos ministros así. Um, y que va a tomar un poco de tiempo, cierto, pero es importante. Um, 183, la purificación puede ser por el diácono, pero en la credencia, en la mesa credencial. 184, después de la oración, el diácono puede hacer breves anuncios si es necesario, que hemos hablado antes. 185, dirige el diácono a los fieles a inclinarse antes de la bendición solemne y para despedirles. Y entonces, últimamente, el sacerdote y el diácono besan el altar y dan la reverencia, lo que es apropiado. 187. Los deberes del acólito deben compartirse, pero si solamente hay uno, él va a tener mucho trabajo que hacer. Es bien cómico, como dice la instrucción sobre esto. 188. En la procesión anda primero el incienso, después la cruz con los cirios. 189, sirve al sacerdote y al diácono y debe ser accesible. 190, el acólito asume el papel de diácono solamente en la preparación del altar cuando no está presente, que significa que el sacerdote debe ser el último de preparar el altar. Debemos tener diácono primero, acólito si existen los dos y finalmente el sacerdote debe hacerlo. 191, primero de los ministros extraordinarios es el acólito y ministra el cáliz como antes con el diácono, pero también tiene la oportunidad de sostener el cáliz si tenemos la intinción, la distribución por intinción. Él está sosteniendo el cáliz y el sacerdote da la intinción y la hostia de Corpus Christi, Sanguinis Christi. 192. A los acólitos se les permite purificar, pero a nadie más. Entonces, había este abuso en los años pasados que estaban permitiendo a los otros ministros extraordinarios de hacer la purificación, o mejor, estaban solamente lavándolos. No, es solamente permitido a obispos, sacerdote, diácono y acólitos instituidos. 193, los acólitos también salen con los otros ministros en la procesión. 194, el lector, en ausencia del diácono, puede procesar con el evangelario ligeramente levado. En 195, el lector se lleva el evangelario, pero no besa el altar. 196, lee las lecturas y salmos si no hay salmista. Y 197, ningún diácono, si no está presente un diácono, entonces el lector se puede leer hacer las oraciones de los fieles. 198, el lector puede leer las antífonas. No, si no haya canto. Entonces, si no hay el canto de entrada, ni de salida, ni de comunión, se puede leer el lector estas antífonas con la aprobación del párroco. Ok, entonces hemos llegado ya al final de esta lectura, esta parte hoy. Entonces, nos vemos para la tercera parte el domingo que viene. Va a salir en nuestro canal de YouTube. Y que aprovechen.
el link abajo que contiene el documento del de la instrucción general de misal romano, que es gratis en el sitio del Vaticano. Ok, nos vemos, que tengan buena semana.